Saludos a todos aquellos que nos ven por Facebook. Muchas bendiciones, qué bueno que están ahí. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida hoy. También quiero invitarte aquí. Nosotros hemos tenido un tiempo de adoración maravilloso y queremos invitarte para que lo disfrutes juntos con nosotros, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. A la congregación le pido que tome un tiempo para entrar a Facebook y compartir la predicación, ¿verdad? Para que la gente pueda conectarse. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tú eres un buen Dios, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. A ti te damos el honor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por siempre y para siempre. Padre, te bendecimos, te honramos y creemos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Jesús, que no existe otro Dios como tú, tan bueno y digno y santo. Papá, y te damos todo el honor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, todo nuestro amor, todo nuestro corazón te pertenece a ti por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Pido, Padre mío, que la palabra que va a ser predicada, Padre, caiga en buena tierra y produzca. Y que cada uno de los que estamos en este lugar pueda, Padre amado Dios, tomar la palabra y caminar y vivir por la palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. A ver, pregunto, ¿de qué estamos hablando? De la fe. ¿Qué hablamos el martes pasado? La fe es por el oír. Muy bien, gracias Alberto, Naya, aleluya, la pastora. Porque yo venía preparado con el machete gilet. Cuando no me respondan, hoy yo los voy a regañar. Pero muy bien. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Se escucha bien por Facebook? Que se oye bajito. ¿Se oye bajito? Vamos a ver por aquí, a ver. Aleluya, aleluya. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se escucha por ahí? Nos responden. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se va oyendo? Ahora se escucha bien. Muy bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Así que vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando de que fe es por el oír. Amén. Vamos a continuar con ese tema y quiero que vayas conmigo. Vamos a leer 4 lecturas corridas. La primera está en Habacuc 2:4. Esto el pastor Enrique nos las ha leído muchas veces. Habacuc 2:4. Cuando le encuentre, dirá amén. Aleluya. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por su fe. Mira lo que dice Romanos 1:17. Mira lo que dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Vamos a Gálatas 3:11. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 en el verso 11. Dice, y que por la ley ninguno es justificado. ¿Cuántos son justificados por la ley? Ninguno. Ninguno es justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la última, Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Ahora, yo leo estas 4 lecturas
que enfatizan, ¿verdad? Establecen que el justo vive por medio de la fe, ¿verdad? Ahora yo hago una pregunta. Lo primero que yo me hago es una pregunta. ¿Quién es el justo? ¿Quién es ese que tiene que vivir por fe? Y la respuesta es todos los que hemos recibido a Jesús. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús hemos sido justificados. De hecho, 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que los justos son todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. Cristo Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento y en ese nuevo nacimiento nosotros hemos recibido la justificación. Amén. Ahora, la segunda pregunta que yo me hago: si yo soy el justo que tiene que vivir por fe, ¿qué es fe? Porque si yo tengo que vivir por fe, yo tengo que saber qué es. Por ejemplo, yo no me como nada que yo no sepa qué es. ¿Sabe? Hoy Yomara estaba hablando con Desmarí de ir a comer, ¿cómo se llama eso? ¿Los qué? Los sushi. Y yo dije, guácala. Porque yo sé lo que es. Así que si yo voy a vivir por fe, la pregunta es, ¿qué es fe? Y fe es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Fe es fidelidad, fe es certeza, fe es la seguridad en aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Así que fe es todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Lo importante aquí que yo quiero establecer es que yo soy el justo que vive por lo que Dios ha hablado, o que vive por lo que Dios ha establecido. El justo vive por la fe. Luis Omar Rojas es el justo y vive por la palabra de Dios. Vive por lo que Dios ha establecido. ¿Me está comprendiendo aquí? Nosotros hemos sido hechos justos. No solamente hemos sido hechos justos, sino que somos la justicia de Dios en Cristo. Así que somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que vivir por fe y no por obra. Lamentablemente la iglesia vive por ritos. La iglesia vive por normas. La iglesia vive hasta por sus vestiduras. Tenemos un sector de la iglesia que piensa que son de fe solo porque tienen un modo de vestir, o porque tienen un modo de hablar, o porque cumplen con ciertos ritos y con ciertas normas. Y eso son tradiciones, eso no es fe. Ahora, fe viene por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Lo que Pablo está estableciendo es que no hay forma humana de tú tener fe si no es por medio de la palabra de Dios. Aquellos que me ven por Facebook necesitan comprender y entender que si tú quieres tener fe, tú tienes que permitir que la palabra de Dios venga a tu vida y recibir la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Me estás comprendiendo aquí? Yo tengo aquí en mis notas, mira, si la fe es por el oír la palabra de Dios y como justo vivimos por fe, entonces debemos de ser más prudentes al escuchar la palabra, porque es la palabra de Dios la que contiene la fe, y fe es el medio por el cual yo vivo. Si la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, y fe es el medio por el cual yo vivo, yo no vivo por temor, yo no vivo por mis emociones, yo vivo por fe. Y si fe es el medio por el cual yo tengo que vivir, y fe viene por oír y el oír la palabra de Dios, entonces yo pregunto, ¿dónde está la atención de la iglesia? Si tú sabes que necesitas una pastilla para vivir,
Yo y Yomara tenemos una amiga que cayó en el hospital hace varios meses. Tiene un problema en su cuerpo. No se lo puedo explicar. Mi mente limitada no se lo puede explicar. Pero ella tiene un problema en su cuerpo que tiene que tomar sus medicamentos para que una glándula en su cuerpo produzca lo que tiene que producir. Si no, se muere. Ella nos escribió: oren por mi sanidad, porque todos los médicos dicen que yo dependo de esta pastilla para vivir. Yo estoy seguro que esa amiga de nosotros no va a fallar en beberse esa pastilla. Porque de esa pastilla depende que esa glándula produzca lo que la glándula produce. Pues fe es por el oír. Y si nosotros comprendiéramos que nosotros, el modo de agradar a Dios es por medio de la fe, y Dios espera que yo viva por fe, entonces la palabra de Dios debe de ser para nosotros como la pastilla para esa amiga. Ella es la que hace que mi vida produzca. Ella es la que hace que yo tenga vida. Yo no sé si yo me puedo explicar aquí. Pero tú no vives por Netflix, tú no vives por otra cosa. Y lamentablemente le prestamos más atención al entretenimiento que a lo que produce vida a nosotros. Fe viene por oír la palabra. Y la palabra va a producir en nosotros si nosotros le damos lugar. Mira lo que dice en Mateo 4, verso 4. Aquellos que me ven por Facebook, no sé si hay alguien ahí, pero aquellos que me ven por Facebook, a mí me gustaría orar por ustedes. Puedes poner tu petición de oración. Puedes, mi querido hermano, comentar sobre el tema. Y estamos aquí para amarte, para abrazarte. Y te esperamos aquí todos los martes en el nombre de Jesús. Mateo 4:4. ¿Estás ahí? Amén. Mira lo que dice. Esto es Jesús en la tentación. Mira lo que dice. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué va a vivir el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: no solo de pan. Quiere decir que el hombre también vive del pan. Tú tienes que alimentar tu cuerpo. ¿Sí o no? Ahora, también está diciendo, eso no es lo único que le produce vida al hombre. El hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira que no dijo alguna. Dijo todas que salen. No dijo de las que salieron. Dicen de las que salen. La palabra de Dios todavía está resonando para que tú la tomes y ella pueda producirte vida. Tú no tienes fe sin esta palabra. Tú no tienes un nuevo nacimiento sin esta palabra. Tú no tienes sanidad sin estas palabras. Tú no eres próspero sin esta palabra. La palabra de Dios es la vitamina, la pastilla que hace que tu fe produzca para que tú puedas vivir por ella. Aleluya. Esto es importante. Mira lo que yo tengo en mis notas. El hombre no vive solo de pan. Vive de la palabra de Dios. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Nota que la palabra es la vida del hombre. El justo debe de tener claro esto. Él no vive por sus emociones. Él vive por lo que sale de la boca de Dios. Si no tomamos la palabra de Dios como nuestra vida y no vivimos por ella, entonces viviremos por cualquier otra cosa y esa otra cosa nos dará muerte. La palabra de Dios es nuestra vida. ¿Puedes repetir eso? Ahora lo puedes creer. ¿Cuánto? No ten mis notas, pero quiero que vayas conmigo un momento al Salmo 1. Y vamos a leer aquí. Salmo 1. A ver si encuentro el libro de Salmo. Mira, el capítulo 1, el verso 1. Amén. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni entuvo en camino de pecadores,
ni en silla encarnecedora se ha sentado. Mira lo que dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está su delicia? Y su ley medita de día y noche. Es la palabra de Dios tu delicia. Meditas en la palabra de Dios de día y de noche. Mira lo que sigue diciendo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es como árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Qué dice el Salmo? ¿Quién es como árbol plantado junto a corrientes de agua? El hombre que no anda en consejos malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora. El hombre que su delicia es la ley de Jehová. El hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es ese árbol? Que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Mira cómo la palabra de Dios es vida. ¿Puedes verlo? La palabra de Dios, tú tomando la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, tomando la palabra, metiéndola en tu corazón, meditando en ella, prestándole atención, en vez de pensar en la tiraera de Residente y Cosculluela, estamos meditando en la palabra de Dios, pensando en qué es lo que Dios ha dicho. ¿Qué va a hacer esa palabra de Dios en ti? Te va a hacer como un árbol plantado junto a corrientes de río. Esa palabra va a hacer que tú des fruto a su tiempo. Esa palabra va a hacer que tu hoja no caiga. Esa palabra va a hacer, mi querido hermano, que todo lo que tú hagas prospere. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita en el libro de la ley, en lo que le di a Moisés. Y así hará prosperar tus caminos. Cuando tú tomas la palabra de Dios como tu vida y comienzas a darle atención y comienzas a darle el enfoque a la palabra de Dios. Mira, yo seguía o sigo unos youtubers y cada vez que sale un tráiler, por ejemplo, de Marvel o de DC, esos youtubers hacen un video, lo que no viste del tráiler. Y ponen unas cosas que yo digo, ¿y cómo esa gente vio eso? Mira, hay que estarle para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y ponle pausa, y para adelante y para atrás. Pues lo mismo tienes que hacer tú con la palabra de Dios. Nosotros le llamamos acá rumiar, que es lo que hacen las vacas. Las vacas rumean el pasto, ellas están masticando y masticando y masticando. Y creo, si no me equivoco, ellas tienen 2 estómagos y pueden sacar la comida del estómago y volver a llevársela a la boca y se volver a masticar y a masticar y a masticar. Pues lo mismo tienes que hacer tú, tomar la palabra de Dios y que la palabra de Dios no sea solamente un libro, sino que la palabra de Dios esté dentro de ti, en tu estómago espiritual. Y que tú puedas ponerle en la boca para poder sacar los nutrientes, poder sacar la vida de ahí. Nosotros necesitamos prestarle atención a la palabra de Dios. Por favor, yo quiero que tú quieres saber cuánto tú amas a Dios. Mira cuánta atención le prestas a su palabra. Donde tú tienes la palabra de Dios es donde tienes a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero si tú no lo obedeces, tú no lo amas, tú eres un embustero, tú no lo amas. De hecho, Jesús lo dijo, si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra. Jesús dijo, el Padre me ama y yo permanezco en el amor del Padre porque cumplo sus mandamientos. ¿Me estás entendiendo aquí? Así que la palabra de Dios es nuestra vida. La palabra de Dios es la vida de nuestra fe. Sin esa palabra, nuestra fe es un campo seco. Seco. Amén. Fe es vida para el justo
la palabra de Dios produce esa vida. Voy a volver a repetir eso. Fe es vida para el justo y la palabra de Dios produce esa vida. Ve conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Amén. Me quitaste la musiquita ahí. El tucutucutún. Amén. Juan 1, verso 1. Mira lo que dice. Quiero que veas el poder, la vida que hay en la palabra de Dios. Que la veas. Dice, en el principio era ¿qué? El verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. En el principio era el verbo que era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2 dice, esta palabra este es el verbo. El verbo era en el principio con Dios. Escucha lo que sigue diciendo, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese Él es el verbo. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, otra vez, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Nota que el verbo, la palabra de Dios, hizo todas las cosas. Esa palabra era Dios juntamente con Dios. Esa palabra creó todo lo que existe. Esa palabra era la luz, era la vida de los hombres. Y la vida era la luz. Amén. ¿Puedes verlo ahí? También puedes ver que la luz, que es tu vida, resplandeció en las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron. La vida que la palabra de Dios produce es superior a las tinieblas. ¿Puedes verlo ahí? Esa vida resplandeció. Y las tinieblas no pudieron contra ella. Tú tienes una vida superior a Satanás y a sus demonios, a los brujos, a cualquier ser, persona que no tenga a Jesús en esta tierra. Las tinieblas no pudieron contra la luz, y la luz es la vida de los hombres. Aleluya. El versículo 14 de Juan 1 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra que era Dios, que era la luz, que era la vida, que creó todas las cosas, ahora tomó un cuerpo. Esa palabra se llama Jesús. Jesús en nuestra vida. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Tú no puedes decir yo tengo fe fuera de Jesús. Jesús es el autor, Él es el camino de la fe, Él es la vida de la fe, Él es que comenzó la fe, aleluya, y la terminó. Tanta gente allá afuera dice tener fe en Dios sin Cristo. Es imposible. Es imposible. La palabra de Jesús, que es el verbo, es nuestra vida. Esa palabra es nuestra vida. Juan capítulo 6, verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vidas. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, pero yo les he dado palabras que son espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Mis palabras producen vida, está diciendo Jesús.
Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras tienen provecho. Mis palabras son las que producen. Fuera de mi palabra tú no puedes hacer absolutamente nada. Pero en mis palabras vas a poder vivir en fe, caminar en fe y hacer todo lo que yo te he mandado. Si tomas la palabra de Jesús, aleluya. En la carne no hay fe. En la carne no hay ningún provecho. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Todo aquel que toma la palabra de Dios tendrá vida. Todo aquel que toma la palabra de Dios vivirá por fe. Vivirá por esa palabra. Tienes que llegar al punto donde la palabra de Dios sea lo más importante. Al punto de vivir por ella. Que la palabra de Dios sea tan importante como el latir de tu corazón. Que la palabra de Dios sea tan importante como el latir de tu corazón. Aleluya. Nosotros como creyentes no podemos comprometer la palabra. Tú no agradarás a Dios fuera de ella. Tú no obtendrás nada de Dios fuera de ella. Tú no conocerás a Dios fuera de ella. No lo harás. Aleluya. Puedes levantar tus manos y repetir después de mí: Padre, abre mis oídos para oírte. Abre mis oídos para oírte. Porque yo quiero vivir por tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero amar tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Dame lo que se necesita para vivir por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mira lo que dice Juan 6, verso 66. Juan 6, verso 66. Mira lo que dice la Escritura. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Ese él es Jesús. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso ir también vosotros? Le respondió Simón. Yo quiero que tú entiendas, Jesús está diciéndole a la gente: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y la gente se fue. Porque la gente decía: este quiere que se lo coman, este está loco. Y se fue. La gente comenzó a ir, los discípulos, pueden leer la historia después, los discípulos fueron, le dieron: Jesús, este mensaje está muy duro. Y Jesús les miró y le dijo: si quieren ir ustedes también. Jesús no le bajó de nivel. Y nosotros comprometemos la palabra de Dios pues mis compañeros de trabajo, mis amigos de estudio, mi familia, aquello y lo otro. Y Jesús dijo: no, pues si no aceptan mi palabra, váyanse. Váyanse. Esa debe de ser una actitud que los cristianos deben de tomar. Y nosotros decimos: ay, hermano Mal, es que ¿qué van a decir de nosotros? Que somos prepotentes, que somos aquello, que somos lo otro. A la gente no le importa, la gente va a ofender a Dios. Nosotros tenemos que tener postura. Tener postura. Tú no puedes vivir por la palabra de Dios, no la quieres tomar, vete. A veces nos importa más la amistad de la gente que Dios. Y eso no puede ser. Yo tuve el llamado para cambiarme de iglesia, de la iglesia católica a la iglesia evangélica hace mucho tiempo. Y por mis amigos, mis supuestos amigos, yo no lo hacía. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? Esto, aquello, lo otro. Y cuando decidí obedecer a Dios, toda la gente por la cual yo desobedecí a Dios se fue. Cuando yo di el cambio, aquello por lo cual yo decía: no puedo obedecer a Dios porque fulano, ¿qué van a decir? Que aquello y lo otro. Toda esa gente se fue. Y esa gente debió de mirarme y de decir: hermano, qué bueno que estás agradando a Dios. Agrada a Dios en tu llamado, nosotros en el nuestro. Que la gente se ofenda, pero hay que obedecer a Dios, hay que caminar detrás de Dios. Y yo no quiero ofender a nadie, pero esta es la verdad del hecho y nadie puede pararse a cuestionarme lo que yo estoy diciendo, porque esto fue lo que pasó.
tenemos que mirar a Dios y agradar a Dios. Ellos se ofendieron. Jesús, esta palabra es demasiado fuerte. Y Jesús les dice, ¿quieren acaso iros ustedes también? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira la respuesta de Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Todo el mundo tiene palabra. Allá afuera todo el mundo habla. Pero Pedro dice algo importante. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestros líderes religiosos citan las escrituras, ellos citan a Moisés, pero nosotros sabemos que no hay vida ahí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a opinar, pero solo las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Aleluya. Y esas palabras tú tienes que tomar la actitud de Pedro. Tu mensaje está fuerte. Lo que tú nos estás llamando a hacer está difícil. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo tú eres el que produce vida. Y yo no sé si tú logras captar el mensaje que yo te traigo hoy. Mira, mi querido hermano, yo quería hablarte de otra cosa. Yo quería hablarte de oír, que la fe viene por oír. Pero quería darte ejemplo de gente que fueron sanos. Y que la palabra dice, y escucharon hablar de Jesús y fueron. Para que veas cómo ellos oyeron de Jesús y recibieron sanidad. La fe vino por oír de Jesús. Pero cuando cogí la tabla, el Espíritu de Dios me habló. Yo quiero que hables de esto. La palabra de Dios es dura, sí. Pero nadie más tiene vida eterna. Otra palabra no tiene vida eterna. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús vivía por la palabra del Padre. Él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Nosotros debemos de tomar el reto de vivir por fe. Es vivir por la palabra de Dios. De cada palabra que sale de la boca de Dios, nos toca confiar en la palabra como la fuente de vida, como fuente de todo, mi querido hermano. La palabra de Dios es fuente de vida. La palabra de Dios es la fuente de todo. Y no podemos salirnos de ahí. No podemos salirnos de ahí. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos a los padres, los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios sostiene todas las cosas. Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué es lo que tú necesitas para vivir por fe? La palabra de su poder. Hermano Mar, el médico dijo cáncer, toma la palabra de su poder. Hermano Mar, el médico dijo tal enfermedad, toma la palabra de su poder. Hermano Mar, es que yo no puedo contra este pecado, toma la palabra de su poder. Ella sostiene el universo. Ella también va a sostener tu fe. Ella es la fuente de tu fe. Tú no necesitas otra fuente. Necesitas la palabra de su poder. Ella es la fuente. Ella es la fuente. Ella es la fuente. Una fuente inagotable. Una fuente llena del mismo poder creativo de Dios. Y cuando tú la tomas y la agarras de verdad, esa palabra produce vida, produce fe y sostiene la fe. Aleluya. Jesús vivía por fe. Hacía todo lo que el Padre le decía. Y no necesitaba de cosas externas para sostenerla. Hermano Mal, ahora que he creído, ¿qué hago para sostener mi fe? Pues lo mismo que la trajo, la palabra. No necesitas otra cosa. Ella la produce y ella la sostiene. Ella la alimenta. Ella la alimenta. Oh, cuando yo nací mi mamá me dio leche y fui creciendo, me dio carne, luego me dio arroz, carne,
En nuestra casa se hacía mucho el pernil, ¿se acuerdan? En esta casa se hacía mucho pernil. Había cualquier cosa, pues vamos a hacer pernil. Se hacía pernil en nuestra casa y arroz con gandules, una cosa. Cuando crecimos y comenzamos a trabajar, ahora sostente tú, mantente tú. Y mira, ahí está el bill de la luz. Las losetas de casa las puso Naya. Y si ya se acabó ese como que, mami, cocinaste, pues no, pues, cocina tú. Cocina tú. Si querías comer, si querías vivir, había que producir nosotros. Pero en el caminar de la fe no es así. Tú quieres avanzar, tú quieres crecer en fe, lo mismo que cuando comenzaste es lo mismo que necesitas ahora que eres grande en fe. Adulto en la fe, maduro en la fe. La palabra. Ella es suficiente. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Cristo? Aleluya. Voy a entrar en algo que a mí me marca mucho y creo que con esto voy a continuar el próximo martes. Juan 20, verso 19. Si el Espíritu me permite, con esto hablamos el próximo martes. La gente que me ve por Facebook está recibiendo algo de parte de Dios. Hay gente ahí conectada. Puedes escribirme si estás recibiendo algo de parte de Dios. Queremos invitarte a nuestra congregación, amado hermano. No te quedes por allá. Esto está bueno aquí. Aleluya. ¿Estás ahí? Juan 20, 19. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Quién vino? Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les remiten los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera sus manos y las señales de sus clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después, estaban otra vez con sus discípulos adentro. ¿Cuántos días después? 8. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego digo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿No seas qué? Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero hablarte algo de este verso que a mí me marca. Y voy a ampliar más esto si el Espíritu me lo permite el martes. ¿Tienes idea de cuántas veces, esto es asignación, busca cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy a morir, pero voy a resucitar? ¿Cuántas veces Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a padecer, pero al tercer día resucitará? Se cumple lo que Jesús dice. Y Tomás dice, yo no lo vi. El mensaje es este. Si Jesús lo dijo, es suficiente para que tú lo creas. La actitud de Tomás debió ser,
Lo creo, porque Él lo dijo. No importa que yo vea o no. Yo creo que Él se levantó de entre los muertos porque Él lo dijo. Yo creo que Él se levantó de entre los muertos porque los profetas, esto fue lo que anunciaron. Y el mensaje que yo quiero transmitirte es que fe es por oír. Por oír la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas veces Jesús les dijo? ¿Cuántas veces ellos debieron haber escuchado que el Mesías iba a resucitar cuando iban a la sinagoga? Y cuando llega el momento, Tomás dice, no, yo no lo vi. Si yo no meto mis manos en sus manos y en su costado, yo no creo. Si yo no tengo evidencia física, yo no creo. Fe es por oír. Si prestamos atención a la voz de Jesús, no va a importar lo que diga la gente, porque tú tienes una palabra de Él. Tú tienes su promesa. La palabra de Dios es verdad. Ir en contra de la palabra de Dios es ir en contra de la verdad. Tomás debió de coger la palabra de Dios, de Jesús, como una verdad absoluta. Tomás, tú no estabas, pero el Señor se nos apareció. Resucitó, está vivo, lo creo. No lo tengo ahí, pero la mujer que fue a embalsamar a Jesús. ¿Para qué tú fuiste a embalsamarlo si Él dijo que resucitaría? Y a veces somos así. Jesús nos dice algo y nosotros actuamos contrario a lo que Él nos dice. Él nos dice, vas a prosperar y tu mentalidad sigue siendo de una mentalidad de pobre. Él te dice, levanta negocio y tu mentalidad sigue siendo una mentalidad, mi querido hermano, de asalariado, de alguien que es contratado por otro. Crea la palabra de Jesús. Crea la palabra de Jesús. Y ellos están escondidos por el bochinche que supuestamente se robaron el cuerpo. Eso nada más era para tú reconocer, Él resucitó. Si yo me pregunto, ¿para qué los discípulos fueron a la tumba? Cuando la mujer le dijo, la mujer que fue a embalsamar a Jesús, le dijo que el maestro no estaba. ¿Para qué fueron a la tumba? Si Él les dijo, espérenme en Jerusalén, estén en Jerusalén, manténganse ahí. ¿Para qué fueron a la tumba? Si Jesús le dijo, yo voy a levantarme de entre los muertos. Fueron a ver si se habían robado el cuerpo. Fueron a ver si era verdad que no estaba. A veces corremos detrás de cosas que niegan la verdad de la palabra. Yo he visto tantos videos en estos tiempos hablando de Calle 13, que él dijo que para él Dios era una rata. Dios no necesita que la iglesia lo defienda. Lo que necesita es que tú le creas. Porque tenemos gente como Calle 13 porque la iglesia no le cree a Dios. Existen ateos hoy por hoy porque la iglesia ha caído en un estado de mediocridad. No hay nada más mediocre que ir a un culto. Eso es lo más aburrido que hay, hermano. Ahora vamos a cantar con un mal sonido, una mala persona que canta. No hay nada de excelencia, no hay nada de lo mejor para Dios. No lo hay. Y tú vas y te sientas allí y abostezas y te enzorras. Pero tú te vas al mundo, los mejores sonidos, los mejores luces, las mejores cosas. A ellos le da placer y a los mismos cristianos. Yo puse un comentario. No sé si lo puse o solo lo pensé. Sobre el concierto de Bad Bunny. Y yo, no sé si lo puse, pero yo quería poner en Facebook. Pregúntale a la gente que fue al concierto de Bad Bunny. ¿Cómo la pasaron? A los que lo vieron por Telemundo en su casa, ¿cómo la pasaron? Yo me levantaba y escuchaba a mis vecinos con el concierto, cantando a todo tren. Y ellos te van a decir, mano, brutal, el concierto estuvo brutal. Ahora pregúntale a los cristianos cómo estuvo el culto el domingo. Pues estuvo bueno, pues ahí.
Comenzamos a buscar las fallas del culto. Comenzamos aquello y lo otro. Y cuando venimos a la realidad no disfrutamos ni nuestro propio culto. Dios necesita hombres y mujeres que le crean. Que le crean. Y que salgan de lo tradicional y que se cansen de lo rutinario, que se cansen de lo mismo. Yo sueño con cultos donde la gloria de Dios sea tan tangible. En el avivamiento de Azusa, la gloria de Dios entraba como una nube y los niños comenzaban a jugar a esconder. La gloria en una nube era tan extensa que el predicador predicando y no veía a la gente. Y los niños aprovechaban y decían, vamos a jugar, y se escondían jugando a esconder. La gente, los enfermos sanando. Los brazos que no estaban comenzaban a crecer. Las piernas que estaban cortadas comenzaban a crecer. Necesitamos creerle a Dios por amor a Jesús. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado el poder para hacer las mismas cosas que Él. Y yo creo que la iglesia Favor Divino se levanta como una iglesia de autoridad en Puerto Rico y en Latinoamérica. Que mira, yo miro la iglesia y yo les pido perdón por mi desahogo, pero en Puerto Rico no existe una iglesia que represente autoridad espiritual. La gente se enferma para el médico. No hay gente que diga, voy para mi iglesia a ser sano. Voy para allá a buscar sanidad. No hay una iglesia que represente autoridad espiritual. Los apóstoles, la gente venía de Samaria, de Judá, de todos los confines de la tierra y decían, voy a buscar mi sanidad. Aquellos 4 amigos arrancaron el techo porque sabían que Jesús sabía sanidad. Pero ahora la gente no piensa en ir a la iglesia, la gente no piensa en ir al culto. La gente lo primero que piensa cuando tose es dónde está el plan médico. Y la respuesta a eso es que no hay una iglesia que represente el poder de Dios en Puerto Rico. No lo hay. Estamos en guerra, tirándonos, hablando mal uno del otro, peleando por qué cobertura espiritual es mejor, a qué concilio tú perteneces. Fulano predica con barba, el otro no puedes predicar con barba. Mira que él predica con jaque, que hay que ponerse el gabán. Y mientras el mundo sigue, Satanás sigue tragándose a la gente allá afuera y entreteniendo a la iglesia. Somos juguetes para él, moviendo los hilos, entreteniéndonos. La pregunta es, ¿vas a vivir por fe? ¿O vamos a seguir en lo mismo? Mira, nosotros somos una iglesia, si hay alguien en Facebook que no sabe de nosotros, somos una iglesia que comenzamos en febrero. Yo soy su pastor y mi esposa Yomara Amador. Y aquí está mi hermana y su esposo Alberto. Nosotros somos el liderato. No hay nadie más. Pero yo me niego a limitar a Dios. Me niego a limitar al Espíritu de Dios. Y creo una vez más que Dios nos levanta como una iglesia que represente autoridad en Puerto Rico. Tomemos su palabra para trastornar al mundo. Para cambiar las cosas. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Y creo que tu palabra produce en nosotros. Que tu palabra produce en nuestras vidas, Señor. Y que tú haces en nosotros, Padre amado Dios, lo que tú has hablado para nosotros. Lo que está en tus planes, lo que está en tu propósito. Aquellos que me ven por Facebook, yo declaro tu bendición. Y que esa palabra en ellos produce al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Les bendigo. Y quiero verte el martes. Ven el martes. Dios quiere hablarte. Dios quiere ministrar tu vida. Y deja de correrle a Dios. Deja de huirle a Dios. Porque Dios tiene un buen plan contigo. Dios tiene un buen plan contigo. Bendiciones. Gracias.